Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Empecemos pues, hermano, el ministerio cantando el himno número 188. Lejos de mi Padre Dios, fui por Cristo hallado, por su gracia y por su amor, fui por Él salvado. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Lejos de mi Padre Dios, fui por Cristo hallado, por su gracia y por su amor, fui por Él salvado. Jesús, mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna. Jesús, mi Salvador, fiel en su constancia, toda mi necesidad, suple su abundancia.
Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga pensamiento de Nuevamente, Padre, estamos delante de tu presencia. En esta oportunidad y en esta mañana de este tu santo día, Padre Santo, día apartado para honrar y glorificarte. Padre, para dirigir nuestra atención a cada uno de tus hijos. Padre, a las enseñanzas que necesitamos para crecer en conocimiento, en los dichos de tu boca, Padre, también, para enmendar, corregir, enderezar cada vez más y más nuestro andar delante de tu presencia. Pedimos tu ayuda para que nos des entendimiento y pedimos también tu ayuda para el siervo que has tomado, el instrumento que has tomado para llevar tu palabra, tus enseñanzas a nuestros oídos. No dejando a un lado, Padre amado, el colocar en tus manos a cada una de las personas, las almas que están aquí presentes en esta mañana, para que también, Padre amado, escuchando tu palabra, entendiendo tu proceder, tu amor para con toda la humanidad, Padre amado, en cuanto a que tú no deseas la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva. Padre, también sean partícipes de esta vida eterna. Pedimos tu ayuda, Padre amado, para este momento y dándote las gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer el 6, del 1 al 8. Apocalipsis capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 8, dice Dios en su santa palabra. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos pues. Bendito Padre, bendito nuestro Dios. Gracias nuevamente te damos en este día que nos permite nuevamente, Señor, que vengamos con hambre, con mucho interés y con reverencia
para oír la voz del Espíritu Santo, el instructor divino que tú has establecido en este mundo donde está la iglesia creyente de tu Hijo amado, de la cual Él la corona y la favorece siempre con el maná divino que viene de su boca santa, la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Ayúdanos que en esta mañana seamos siervas y siervos, jóvenes y mayores, interesados en prestar atención a lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y al recibir nuestra porción, la meditaremos, Señor, y la pondremos por obra cuando llegue la oportunidad para que tú tomes complacencia y te sientas glorificado por tus hijos aquí en la tierra. Pedimos la bendición y te damos las gracias en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, seguimos con esto, ¿verdad? ¿Alguien entendió algo el domingo pasado de ese caballo negro, de ese caballo rojo? No se les olvide que aquí siempre seguiremos repitiendo mientras terminamos este capítulo 6 de los 4 jinetes del Apocalipsis, porque hay una unidad. Pero la semana pasada yo les di una lectura y yo no sé si tuvieron interés de leer esa lectura allá en Éxodo de las vacas gordas y flacas y de las 12 plagas de Egipto, y también les dije que leyeran otros capítulos porque es una forma de que cuando se lee los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas varias veces, el creyente de esta asamblea va aprendiendo, va relacionando una cosa con otra y entiende cómo Dios desde el principio inspiró a los siervos para que profetizaran, esos videntes que hablaron siempre de aquellas cosas que aún ellos mismos no entendían, pero las escribieron porque, como Dios les decía, ese es para tiempo posterior. Y hoy nosotros, como dice Pablo a los Efesios y en otras cartas, somos privilegiados porque esos misterios que le fue a ellos ocultos, hoy nos ha sido revelado a nosotros por el Espíritu Santo. Y hoy la iglesia mundialmente y sobre esta pequeña manada somos totalmente benditos porque podemos leer las Escrituras con la interpretación y la luz del Espíritu Santo y podemos asimilar siempre y cuando estemos convencidos que tenemos la unción, el bañado, la presencia del Espíritu Santo en sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Aquella persona que no es salva y que no tiene el Espíritu Santo nunca va a comprender el Espíritu Santo. Más adelante veremos que es un misterio que Dios se lo revela únicamente ¿a quién? A sus hijos. El primer capítulo dice la revelación de Jesucristo que le dio y se lo envió por Juan a su siervo, ¿ves? Siervo, sus escogidos, sus santos, ¿verdad? Y en el primer siglo hubo un interés de la iglesia de aprender la palabra de Dios, que esos apóstoles que fueron adoctrinando y iban engrandeciéndose, y los diáconos y los ancianos y los evangelistas y todos aquellos cuantos recibieron la inspiración del Espíritu Santo y recibieron dones, bueno, afianzaron y adoctrinaron a la iglesia en la santa y bendita palabra de Dios. Y eso le dio un poder a la iglesia que el imperio romano no lo pudo. Bueno, se cumplía lo que el Señor Jesucristo, que la fuerza del infierno no pudo. ¿Entiendes? Hay un libro que yo no sé si lo consiguen, que a mí me gustó mucho. Decía los 12 apóstoles y los 12 Césares, porque iban paralelamente en el primer siglo los 12 apóstoles, hablando del fundamento de los apóstoles y adoctrinando la iglesia, mira, y con gran doctrina, y cada día que oían el Evangelio, Jesucristo es el Señor y el Salvador, el Señor dice que Él agregaba cada día en la semana y cada vez que se predicaba el Evangelio, miembros a la mies del Señor. Y la iglesia se expandía, pero también el diablo levantaba ¿qué? La espada del imperio romano. ¿Entiendes?
porque Roma no permitía que hubiese adversidad, sobre todo los judíos que siempre han tenido ese desprecio de toda la humanidad. Ahora le hago le hago una pregunta a ustedes: ¿por qué los judíos han sido siempre despreciados desde allá de la época inmemorial? ¿Por qué eso? ¿Por qué los reyes, los gobernantes, siempre las razas distintas que no es judía han tenido ese odio de destruir siempre lo que es palabra judío? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Es el pueblo elegido de Dios, pero ¿qué más? Hay algo más fundamental que eso. ¿Ah? Ellos fueron los que recibieron la palabra de Dios, la ley de Dios. La data de la ley, pero hay algo más todavía. Porque según la humanidad dice que ellos fueron los que crucificaron al Señor. Crucificaron al Señor, pero allá en Deuteronomio, ustedes han leído, yo se los recomiendo siempre que lo lean, pero ahí dice en Deuteronomio capítulo 30, que es el pacto palestino. Hay algo muy importante. Que como ellos no cumplieron con ese Hay pacto. 4 cosas que ellos no cumplieron, porque eso es importante, hermano. 4 cosas, mira: los estatutos, 1, mis mandamientos, 2, ¿verdad? Mis leyes, 3, ¿verdad? ¿Y qué el otro? ¿Cuál es el cuarto? Mis decretos. Entonces, ¿qué resulta? Que no obedecieron esos 4 pilares que Dios hizo con ellos. ¿Y con pacto de qué? De sangre. Entonces Dios, por eso les digo, ¿no? Entonces, cuando Dios lo llamó, como dice ya en Éxodo capítulo 19, versículo 6, yo a ustedes los he seleccionado de todo el mundo entero para que sean mis sacerdotes y reyes y sacerdotes. 2 cosas: sacerdotes y reyes. Allá en eso, capítulo 19, versículo 6, para que sean mis seres. Y ese pacto lo hizo Dios con ellos, ¿verdad? Con pacto de sangre. Por eso, cuando se viola el pacto, entonces Dios, ellos violar el pacto, para que entiendan por qué los judíos han sido despreciados por todas las generaciones en distintas dispensaciones. Es porque ellos no cumplieron con esos 4 puntos que Dios les dio: decretos, leyes, mandamientos y estatutos. Anótenlo y medítenlo. Y busquen un diccionario que significan esas 4 leyes. Sobre todo aquí hay hermanos que ahora se interesaron, están en seminario estudiando y otros lo están haciendo online. Es muy importante, ¿verdad? Porque la iglesia de Dios, cuando estudia más la palabra de Dios y adquiere conocimiento, el pueblo de Dios, el siervo de Dios, hembra y varón, llega a ser más útil. Entonces, ¿qué resulta, hermano? No se les olvide eso. Y eso es porque nos entendemos que los judíos han sido despreciados en 2800 años en todo el mundo entero. Fíjense ustedes que Hitler consiguió tanto, yo lo digo, ¿no? Para que vean que nosotros hablamos muchas veces por qué Hitler mató a 7 millones de judíos. Entonces resulta que, oye, mira, Hitler, hubo un desprecio hacia los judíos porque ellos veían que aquellos hombres que vivían con un saco negro, todo lleno de chiripa o un sombrero negro, a una forma, y andaban siempre, tú sabes, y balbuchi, búho, pero eran unos inteligentes. Y cuando hubo la recesión el año 35 a 30 en Alemania, ellos compraban, todo aquel que no tenía, ellos compraban, bueno, te compro el oro, te compro la plata, te compro las joyas preciosas, te compro las obras de arte. Y los judíos en 9 años, bueno, como hicieron en Egipto, fueron los dueños de Europa, hermano, y el capitán. Hitler se dio cuenta porque Alemania estaba en la bancarrota, no tenían capital. Y una de las cosas, hubo muchos aliados de Hitler, y entre ellos el gran compositor Richard Wagner, un enemigo número 1 de los judíos, y en sus composiciones, y en su música, y en su forma operática, como se dice, ¿no? Opereta, o ¿cómo se dice? Hizo ópera. Ajá, bueno, entonces están los dramas, odio a ellos, y Hitler le gustaba eso.
Entonces lo amaba, Hitler amaba esa música. Hitler oía la música satírica, podemos decirlo así. Y entonces, claro, eso se extendió por Alemania y llegó el momento que mira, cuando los judíos los iban despropiando, quitando y matándoles, pero los mataban ¿para qué? Para quitarle las propiedades, porque Hitler, ¿para qué? Para comprar armamento. Hasta los dientes de oro le quitaron. Ah, claro, los lentes, los lentes. Incluso, oigan esto, que suena un poco como ordinario, ¿no? Practicaron lo que practicó Tito en el año 70 de la era cristiana. ¿Ves? Habrían algunas personas para ver qué tenía en la barriga, diamante, porque usted sabe que un diamante tragado, eso está en la historia actual, ¿entiendes? Hace 70 años, 75 años. Entonces, ¿qué resulta? Siempre los judíos han sido odiados por eso. ¿Por qué? Porque violaron la palabra de Dios, esos 4 puntos que le estoy diciendo. Por eso es que yo les he mandado a leer el libro Deuteronomio y sobre todo ese cántico de Moisés que muchos no lo entienden. ¿Y eso por qué? ¿Entiendes? Y ellos tenían que saberlo de memoria y repetirlo en todas partes del mundo. Y dice allí Pablo en el capítulo 11, que lo vamos a leer cuando lleguemos al capítulo 7 muy pronto, dice que Dios siempre, el lomo ¿qué? Se lo está golpeando, y actualmente en el mundo entero, en 2000 años que los judíos han estado en la cautividad, Dios le está dando a los judíos un látigo en el hombre. Cuando lo leen allí el capítulo 11 de la carta a los romanos, golpéale siempre con el látigo el lomo, significa castígalo a través de tribulación. Y es por ello que la gente no entiende que la tribulación de los verdaderos creyentes israelitas empezó hace 2800 años y se desarrolló cuando ellos ingresaron, que Dios los insertó a ellos en la iglesia. Construiré y edificaré mi iglesia. Pero ¿quiénes fueron los primeros llamados? Ajá. Dicho por el Señor Jesucristo, no prediquen el evangelio sino primero a los de la casa, y ellos fueron los que formaron primeramente la iglesia. Claro, había muchos gentiles, pero la mayoría en el primer siglo, segundo y tercero, eran compuestos la iglesia por judíos, israelitas y jacobitas, que cuando llegue a esos 3 capítulos les explicaré por qué esto, israelitas y jacobitas. Muy bien. Ahora, hermanos, yo les mando a leer para que ustedes vean que si los hermanos interesados en aprender las escrituras, oye, porque esas 10 plagas de Moisés tienen algo que ver aquí con esto, tenía que ver, ¿ya? Ustedes leyeron, tiene que ver. Ah, bueno, ¿por qué? Porque ahí hay un modelo, una estampa. El Espíritu Santo a nosotros, el Dios nos hizo a nosotros a imagen y nos dio entonces nosotros somos inteligentes hacia Dios a través cuando leemos su palabra, cuando asimilamos su palabra. Es como dice ya el Salmo 119:30, la exposición de tu palabra alumbra al simple. El hombre simple significa sin conocimiento de la palabra de Dios. A medida que estudia la palabra, esa persona se va ilustrando, capacitando, ¿verdad?, en las cosas de Dios. Bien. Por eso el Señor Jesucristo, como Dios, sabiendo que iba a edificar su iglesia, escudriñar. Yo se lo digo aquí como lo seguiré repitiendo como lo. Escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece. Ahora que resulta, ayer hablábamos, yo se lo voy a repetir porque yo sé que aquí hay unas hermanas nuevas y no entienden mucho esto. Ayer hablábamos de algo que no me hicieron la pregunta, por cierto. Pero usted sabe que cuando el ángel Gabriel se le presenta a María, ¿ya? Mira, María, yo he venido delante de la presencia de Dios, porque yo estoy delante de Dios, el trono de Dios. Gabriel, el ángel mensajero, ¿no es el mensajero? Sí. Yo he venido, eres bendita, eres muy favorecida. Bendita eres entre todas las mujeres porque eres muy favorecida. Colocando esa palabra, muy favorecida, después que el ángel habla con María y le explica todo, y dice María, después que oye el ángel esa cosa,
en la hora de la oración, María, he aquí tu sierva, hágase ¿qué? Tu voluntad. Después que María sale en estado del Espíritu Santo, entonces ya su prima Elizabeth, ¿no? La esposa de Zacarías, ya tenía 6 meses embarazada. ¿De quién? De Juan el Bautista. Fue allá a visitarlo. Y él dice que entonces cuando los dos chicos se enfrentaron de barriguita a barriguita, dice que saltaron. Pero ¿quién saltó más? Juan, porque de ahí fue lleno. Cosa que muchos saben. Pero ahora María endecha o hace una oración, una alabanza a Dios, una proclamación a Dios que se llama el ¿qué? El Magnificat. Entonces, ¿qué resulta? Ustedes se dan cuenta, léanlo hoy en su casa con calma, no ahorita. Anótenlo. Todas las palabras que fue inspirada María en ese Magnificat fueron tomadas, que María iba a la sinagoga y al templo y oía con atención la palabra del expositor. Leía también en los pergaminos toda la palabra de allá. Y eso María fue acumulando, y esa señorita más o menos como de 16 a 17 años que fue escogida, estaba ya llena la mente y el corazón de la palabra de Dios. Cuando llegue el momento de endechar a Dios y engrandecer a Dios delante de Elizabeth y de los demás que estaban allí, engrandece mi alma al Señor. Todas esas palabras que ustedes ven allí fueron tomadas del Antiguo Testamento, y María las tenía, y el Espíritu Santo inspira en ese momento a María, y María siente entonces aquella inspiración y brota todo lo que tenía, porque María no es autora de esas palabras, sino repetidora de esas palabras. Entonces, ¿por qué les digo esto? Eres muy favorecida, porque a medida que ella leía, iba creciendo, iba asimilando, y era llena de la palabra de Dios. Eso es lo que yo les quiero transmitir a ustedes, que a medida que lean, sean ¿qué? Aprovechadores de la palabra de Dios, como Dios le recomendaba a Timoteo, Pablo, ¿no? Le decía, mira, Timoteo, lee la palabra por la mañana, al mediodía y en la tarde. O sea, eso es lo que significa a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, la palabra. Tercera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crece en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Crece en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, hermano. Muy favorecida, y cuando se lee así con la dirección del Espíritu, hermano, se retiene. Y ahora usted diría, si es caprichoso, nos mandó a leer las 7 vacas gordas y las 7 vacas galdas, pero es que ahí se aprende. Nos mandó a leer las 10 plagas de Egipto, y que hay bichos, dicen muchos, yo no leo eso. Ahí hay una semblanza, una estampa, una indicación que el Espíritu Santo es el inspirador. Se entiende los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Sí, así es. Porque no se le olvide que, aunque muchos no lo creen, el Nuevo Testamento está escondido en... Yo le digo esto para que los hermanos que se han innovado y se han entusiasmado y están en una onda de estudio sepan que si no estudian, mira, esos diplomitas que les dan, esos papelitos, esos canetas, ahora y que el ministro de Cristo, eso no es suficiente. No es suficiente. Conozco mucha gente que tiene la pared llena de diplomas, y del conocimiento de la teología está muy escaso. ¿Por qué? Porque no es el diploma, no es el papel que uno pone en la pared, sino lo que uno haya meditado y lo haya retenido y lo haya guardado. Lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en cuanto al hombre viejo y nuevo que sacaba qué? El buen hombre del buen corazón saca qué. Bueno, entonces el estudio, hermano, es lo que lo lleva a entender.
¿Entiendes? Y no confíen únicamente en el líder, el pastor. Sí, claro, es importante porque Dios todo lo hace en orden. Pero todos ustedes son responsables de meditar en la palabra de Dios y leer la palabra de Dios. Entonces, eso es importante, hermano, eso es importante. Y este Apocalipsis, ahora yo saco que posiblemente todas ustedes, las damas y las hermanas y los hermanos, están en su casa meditando ahora como nunca. ¿Así o es falso? Sobre todo las viudas que no tienen nada que hacer, estudios. Bueno, entonces vamos a leer eso. Ahora estamos aquí, pues, entonces, y vamos a el tercer caballo, ¿no? Pero no se les olvide, hermano, que este emperador montado en el caballo blanco, entonces él tiene señorío y autoridad sobre el caballo rojo. No se les olvide, porque él es el que está ordenando al jefe del ejército que ataque ¿a quién? Al mundo entero, al mundo entero. Todo el mundo entero se le va a oponer a esta bestia. Es la oposición de la bestia. Por eso es que él se ve en la obligación del que no tenga la marca de la bestia. Y el que no tenga la marca en la frente y en la mano no podrá ni beber, ni comprar, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque entonces algo parecido pasó allá con Sadrach, Mesach y Abednego allá en el libro de Daniel, ¿no? Y sin embargo, cuando se negaron a rendirle culto y cantarle a la bestia del Nabucodonosor, enseguida no lo denunciaron los sátrapas. Mira, no adora tu estatua. Entonces, bueno, láncelo en el ¿qué? En el horno de fuego. ¿Ya? Pero ellos, bueno, y no lo hicieron. Y fueron lanzados en el horno de fuego. Pero por confiar en Dios, Dios los libró. Y ahí había entonces un cuarto personaje que es un simbolismo de la presencia, como lo dice el libro de Ezequiel y Isaías: aunque pase por el fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no llegarán a ti. Es decir, la promesa de él es fiel para nosotros, hermano. Grande es, hermano. Entonces, nosotros vemos aquí entonces que este caballo blanco domina, entonces este jinete domina a este hombre montado en este caballo rojo, que es la guerra que se desata en el mundo entero. Ahora, fíjense ustedes que actualmente la guerra, dice el Señor Jesucristo en su profecía, como lo dije la semana pasada, ¿no? Que habrá 4 palabras. Habrá en el mundo entero. Cuando los discípulos le preguntaron, habrá hambre, guerra, y rumores de guerra. Bueno, ya vamos para eso. Y rumores de guerra. Y vemos actualmente que el mundo está a punto de ¿qué? Cualquier cosita, mira, un nervio, una cosa, cualquier botón que toquen, mira, pero eso ¿quién lo está aguantando? El que todavía impide, ¿no? Según el Tesalonicenses, ¿no? El que impide. ¿Quién es el que impide que nadie toque un botón para que haya una guerra termonuclear en el mundo entero? ¿Quién? El Espíritu Santo, porque Él es el protector, Él es el que salvaguarda a la llamada iglesia del Señor. Él es quien mantiene a la iglesia flotante, brillante, con gozo, con alegría y con visión hacia arriba. El Espíritu Santo. ¿Bien? Porque el Señor está a la diestra del Padre, haciendo que todas nuestras peticiones y nuestro desenvolvimiento como cristianos sean posibles. ¿Bien? Para que el Padre accione su misericordia. Entonces, vean ustedes que ese caballo rojo actualmente, oye, mira, las noticias internacionales le levantan a uno, mira, oye, mira, te digo sinceramente, y uno dice, como dice Pablo, si Pablo en su época, cuando veía el Imperio Romano que presionaba a los creyentes, decía, ahora nos está más cerca el día de la redención que antes.
¿entiendes? Si Pablo lo decía hace 2000 años, nosotros más todavía. ¿Ah? Ahora más que nunca. Entonces la guerra, hermano, mundialmente. Ahora, pero fíjese, la guerra se va a desatar, pero fíjense ustedes, el caballo negro, por donde hay guerra actualmente, lo estamos viendo ya y somos benditos. En Ucrania no solamente hay muerte de niños, de mujeres, ¿verdad?, de hombres. Fíjese que justamente hay muchas viudas y viudas en cantidad, y mujeres con sus bebés en sus casas, porque los hombres, ¿a dónde están? Ajá, y muchos los han matado, a muchos los han matado. Y entonces, ¿qué pasa? Mira, ya se ve, y más aún todavía en Ucrania, ese estadito, ¿verdad?, de 752.000 kilómetros cuadrados que Rusia lo quiere volver a reconquistar. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene tanta alimento y ellos no pueden disponer de ese trigo, de ese sembradío que tiene. Y ahí hay hambre. No se están muriendo porque ¿quién los está ayudando? La Occidente y los otros países que son amigos de Ucrania. Pero estamos viendo el hambre. Ahora, ¿quién produce el hambre aquí en este segundo caballo, tercer caballo? El caballo negro, producto de la guerra. Ahora, este caballo negro que está produciendo aquí hambre, mira, no solamente trae hambre, que lo estamos viendo, sino que la tierra se está quedando sin ¿qué? Sin alimento, porque Europa hay casi 14 países que están bajo incendio, y lo dije la semana pasada. Se está quemando las hectáreas y miles de hectáreas, y como lo dije la semana pasada, para que esas hectáreas quemadas vuelvan a aflorar, se llevan 10 y 15 años, y para producir alimentos. Bien. Y no solamente aquí en el hemisferio sur hay incendios, sino también en los Estados Unidos, allá en África también, y en otros países que hay hecatombe. Y el hambre está por el mundo entero. Yo oí a un destacado de la ONU que ellos no manejan con precisión para informar al pueblo. Uno dice que hay 1.200 millones de seres humanos padeciendo hambre, pero hambre de primera en el mundo entero. Otro dice que son 850 millones. Pero de todas maneras es una gran cantidad, ¿verdad?, de seres humanos pasando hambre. Veamos África siendo un país tan rico, hay hambre, hermano. No sabemos porque, mira, yo antes era duro, pero ahora me di cuenta que Dios está preparando el escenario, porque todo el hemisferio, mira, Suramérica, Centroamérica, y va a llegar Norteamérica, que todo el mundo van a ser de la izquierda, hermano, rojito, hermano. ¿Y eso por qué? La bestia del capítulo que vio Daniel en el capítulo 2 allá. Actualmente, barro ligado. Eso significa que hay inestabilidad en el mundo entero. No hay guerra, no hay suficiente agua. Ahora fíjense ustedes, para que vean, ¿no?, lo que le pasa al hombre que no tiene luz del Espíritu Santo y de Dios. Los hombres científicos, ¿dónde están los científicos? Ahora, yo creía que Europa habían excelentes sabios que hoy, ahora dependen ¿de qué? Del carbón, del gas, del petróleo y de otras cosas que suministra el Gog y el Magog. ¿Entiendes? Ahora resulta que ellos con su tecnología, ahora es que se dan cuenta que se durmieron en los laureles con tanto capital, con tanta tecnología. Para armamento sí, pero no se dieron cuenta y ellos tienen cómo preparar. Ahora, lo importante es que yo me he dado cuenta, más aún todavía, el agua mundial. Ahora, como les dije la semana pasada, que ya lo veremos, de los mares, ¿no? Ahora, actualmente, los 7 mares, que son los más afluentes en el mundo entero,
que lo vamos a ver en el capítulo 13. Resulta, hermano, que tiene suficiente agua para que el hombre con su tecnología pueda sacar agua con máquinas desanalizadoras y mezclarla con sal y unas hierbas y convierten el agua en potable. Y el hombre no ha llegado a ese conocimiento. En las Escrituras, Dios nos enseña que habían aguas amargas y los profetas mezclaban o bicarbonato o sal o una hierba y convertían un agua amarga e imbebible en agua potable, iluminado e inspirado por Dios, ¿verdad? Entonces yo digo que el hombre con tanto conocimiento, cuando en el 12 de mayo de 1948, cuando Israel, las tres potencias le dieron ese pedacito del Negev, ahí 20.000 kilómetros cuadrados, el desierto más árido y caliente de la tierra de Israel, donde únicamente los profetas decían que ahí lo único que se levantaría eran escorpiones, ¿verdad? Serpientes. Bueno, allí los lanzaron. De los 7 millones, 70.000 judíos, las tres naciones los ayudaron. Eso porque se escaparon y fueron ayudados de Europa y fueron lanzados a Israel. Las naciones, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos y otras más, ayudaron. Y entonces le dieron ese desierto Negev, sin agua y sin nada. Ahora, ¿qué pasó, hermano? Que ellos convirtieron eso en un vergel. Ya en 4 años aquello era un Edén. Y sin agua. ¿Qué hicieron ellos? Con el conocimiento. Enseguida, con los conocimientos, muchos ingenieros, muchos técnicos, enseguida ellos mismos compraron el material y fabricaron, fíjense, oigan bien, oigan los que no saben, fabricaron 68 máquinas desanalizadoras de sal y actualmente la máquina, el proyecto más grande que convierte el agua del agua del mar en agua potable está en Israel, en el Negev. Y con eso las tuberías, y ellos fertilizaron toda esa tierra, ¿verdad? Y tenían los mejores frutos y actualmente hicieron tubería y llega el agua a las casas domésticas y a los edificios, bombas especiales. ¿Por qué? Porque Dios le dio conocimiento a todos esos israelitas, 70.000 israelitas, mujeres y hombres, trabajaron noche y día para levantar ese desierto, ese peladero de chivo, eso allí. Y actualmente Israel es una de las potencias en el Medio Oriente dada por Dios. El 12 de mayo de 1948, cuando nuevamente Dios, ¿verdad?, le da el visto bueno de que Israel fuera constituido nuevamente como una nación, ¿verdad?, actualmente, ¿verdad? Israel se gana a todas las naciones de allí del Medio Oriente. 35 naciones árabes, Israel está en el número 1. ¿Bien? Ahora, ¿qué resulta? Que viendo eso, el hombre tiene conocimiento. ¿Y por qué todas las ciudades del mundo sufren escasez de agua? Aquí tenemos nosotros, 64 ríos, ahí en la cabecera de Serpiente, que viene de Colombia, los ríos más grandes. El Orinoco tiene 7 afluentes, ¿verdad? 7 ramas, ¿cómo se llama? Ramales que surten al Orinoco, vienen todos de cabeza de serpientes de allá de Colombia, y ese Orinoco se desperdicia el agua aquí, y sin embargo, ¿cuántas ciudades nos sufrimos aquí? Ahora, pero cuento esto, ¿por qué lo vemos aquí? ¿Por qué el hombre le falta luz, no pide a Dios conocimiento para convertir tanta agua? ¿Cómo es posible que hombres tan sabios hizo? ¿Qué nos da a entender a nosotros? Dios le dio al hombre recursos en abundancia. Ahora que no lo has puesto por obra, bueno, allá. Es que lo que el hombre en lo que se dedica es nada más en armamento. Armamento, bien. Para eso, ¿cuántos miles y miles de millones de dólares gastan las grandes potencias? Y el pueblo, bueno, y eso, por eso es que Dios ha decretado un día en el cual ha de juzgar a todos los gobernantes del mundo. ¿Qué hiciste tú con la autoridad que yo te di, la riqueza que yo te di? Enseñaste al pueblo, trabajaste para el pueblo. Esas eran mis criaturas mías, no tuyas. Entonces, por lo tanto, hiciste mal a la quinta paila. ¿Sí? Claro, quinta paila.
Entonces, claro, hermano, en serio, ustedes se ponen a leer su geografía de Venezuela y oye, estos ríos, los ríos por todas partes. Venezuela no tiene por qué estar sufriendo de escasez de agua, ni Europa tampoco, ni ninguna parte del mundo. Y si dicen que Dios es injusto, ahí está abundancia, ahí hay agua en abundancia, hay tierra en abundancia. Ahora, esto es lo que estamos viendo en este caballo negro. Primero, que este caballo negro se ha unido con el rojo, porque donde hay guerra, hay escasez, carestía de la vida. Donde hay guerra, hay escasez, y ya lo estamos viendo en el mundo entero. Y no hay país ahorita que la inflación no haya subido. Aquí mismo lo tenemos, ¿no? Como dice aquí, el 6. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. ¿Por qué en la profecía, hermano, justamente Dios hace énfasis sobre el trigo y la cebada, el vino y el aceite? Ustedes se han dado cuenta que ahora con lo que les estoy diciendo, se han leído, han asimilado. ¿Por qué? Porque Dios no pone otras cosas sino esas 4 cosas, ¿ves? Aceite, vino, cebada y trigo. ¿Por qué? Mira, para que entiendan un poquito, yo les he dicho, ¿no?, que si no manejan el contexto de un texto, es un pretexto para no responder como debe de ser, una forma perfecta, ¿verdad? Busquen allí entonces, en el mismo Apocalipsis, capítulo 18, búsquenlo, capítulo 18 de este mismo libro, del 11 al 14. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro y de plata y de piedras preciosas y de margaritas, y de lino fino y de escarlata y de seda y de grano, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de cobre y de hierro y de mármol, y canela y olores y ungüentos, y de incienso, y de vino y de aceite, y flor de harina y trigo, y de bestias y de ovejas, y de caballos y de cabros, y de siervos y de almas de hombres. Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado, y nunca más las hallarás. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, ahí el ángel le está mostrando para el futuro, ¿verdad? Para el futuro lo que va a hacer Roma en la gran tribulación. La iglesia romana, la iglesia romana con su séquito, con toda su idolatría y con el hombre de pecado, ¿verdad?, en el mundo entero. Pero ya Juan, en el primer siglo, ya el Espíritu le dice al ángel que le muestre a Juan, y Juan está viendo en espíritu parte de lo que va a suceder en la gran tribulación, ¿verdad? Y Juan, visionario como vidente, ve aquello y lo dejó escrito para que nosotros nos demos cuenta que lo mismo que estaba pasando en el Imperio Romano, y sobre todo estaba en apogeo en ese primer siglo hasta que Roma cayó. Pero Roma era la dueña de ¿qué? Como lo acabamos de leer, de todo, y ella era la que manejaba Roma, la que manejaba todos los productos. ¿Por qué? Porque ella gobernaba al mundo entero, y cuando gobernaba a una nación que tenía productos, la mayor parte y lo mejor era ¿para quién? Para ellos, y ellos tenían sus gobernadores, sus administradores, ¿verdad? Todo, ellos lo acaparaban, y todo el pueblo era ¿qué? El pueblo sometido era ¿qué? Esclavo sometido a lo que dictaba el emperador en Roma, a través de los proncónsules. Tenían poder, y entonces, claro, Israel era uno de esos. Porque, claro, aquí mencionan, fíjense ustedes, la cebada era el producto y era el alimento del más pobre. El trigo era mejor calidad y era adquirido por los ricos, y quienes lo vendían más y lo tenían más eran los ricos, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes,
entre el pueblo de Israel y todos los que estaban alrededor trabajaban sin sueldo únicamente por 4 cosas importantes de las que está mencionada allí, que era la sal, de donde viene el salario. La sal, porque quien manejaba la sal mediterránea era Roma, la mejor sal del mundo en aquel entonces. Y el Mediterráneo producía una sal exquisita. Y entonces ellos la explotaban y la acaparaban, y ellos eran quienes les vendían a las naciones, y sobre todo el país sometido por todo alrededor del Mediterráneo. Muchas naciones tenían que comprarle a Roma la sal, y el que no tenía moneda, entonces trabajaba un día de trabajo por un salario de sal, donde todos sabemos que viene el salario. Después, la segunda cosa era la tela. Para hacer vestidos, aún para esclavos, tenían que ¿quién? Comprárselo a ¿quién? A Roma, la tela. Y el que no, porque la gente esclava, ¿cómo iban a tener para comprar tela de seda y de lujo, verdad? Nada de eso, ellos la compraban. El poder adquisitivo en ese entonces era muy pobre. Entonces, ¿qué resulta? Que uno ve en toda la historia, en el presente, para retroceder con el pensamiento lo que hacía Roma. Y en este caso, Juan conocía cómo administraban eso. Y estas 4 cosas importantes que los judíos no podían tener si no trabajaban un día, para tener un poquito de aceite de oliva y un poquito de vino. ¿Por qué era el interés de trabajar? Un judío esclava todo el día para tener un fraquito de vino y unos de aceite. ¿Por qué? Porque el aceite servía al esclavo que trabajaba en el sol. El aceite le era un suavizante para que la piel no se le levantara, no se quemara. Además era un gran alimento, pero tenía que trabajarlo duro, y solamente él sabía que quien tenía el poder de manejar el aceite de oliva puro eran los romanos. Lo mismo que el vino era antiséptico, ¿verdad? Si alguien lo... Sí, pero me estoy refiriendo a la parte más inmediata. Lo vemos en la parábola del buen. Cuando vio al hombre tirado en el piso, dice que se bajó de su cabalgadura con un frasquito que tenía aceite y vino, y le suavizó la piel y las heridas que tenía. Y entonces mira eso, oye, y se bajaron enseguida. ¿Por qué? Cada quien pobre tenía en su mochila un frasquito de aceite mezclado con vino. Con vino. Esa era la medicina que llevaba en todas partes, en su mochila, en la espalda. Bien. Entonces, ¿qué resulta? Que para trabajar y adquirir vino y aceite le era difícil, tenía que trabajar un día. En ese entonces también el pobre que tenía que trabajar en el Imperio Romano, ¿cuánto le pagaban? Un denario. Con un denario un padre de familia podía mantener a su familia, porque compraba cebada o compraba trigo, pero era difícil comprar trigo porque el trigo era más caro que la cebada. La cebada en el Antiguo Testamento era el alimento del pueblo de Dios, el alimento pobre, la gente pobre, la cebada. Y del pan cebada hacían un pan y lo mezclaban con dátiles, con higo, y eso le duraba hasta una semana porque lo suavizaban con un poquito de aceite, y aquello era rico y alimentaba al judío pobre. Y el viajante podía llevar en su mochila ese pan mezclado de cebada con varias cosas. Es decir, que Dios lo explica en la Escritura, y nosotros tenemos que saber por qué Dios nos da esas cosas para tenerlas en conocimiento hoy en día. El aceite de oliva siempre fue privilegiada y bendita por Dios en el tabernáculo, ¿verdad? Porque es una representación ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos da a nosotros ¿qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Ahora aquí, véanse ustedes que como lo vemos, que aquí le damos cuenta que el ángel jefe le está diciendo al otro ángel que está derramando, no le hagas daño, no le hagas daño ni al vino
ni el aceite. ¿Por qué? Porque era difícil adquirirlo en ese día y solamente lo podían adquirir ¿quiénes? Los ricos, porque el pobre en ese entonces y para la gran tribulación, hermanos, que no va a haber agua potable, que no va a haber alimento, que no va a haber escasez de medicina. Oye, todo el mundo actualmente ahorita están haciendo, mira, como lo dije la semana pasada, ¿no? Están haciendo búnker debajo de la tierra, acaparando todo lo que es medicina, alimento, porque sabe que viene una tremenda guerra y viene una tremenda peste. Viene una tremenda peste para el mundo entero. Porque la guerra siempre deja que peste, con la ligereza. Ahora la bestia negra aquí, bueno, nos está enseñando al Señor lo que viene en él. Y aquí en este entonces, cuando dice no le hagas daño ni al aceite ni al vino, porque solamente quienes los podrán comprar en ese entonces, los ricos, los pobres no podrán comprar vino ni aceite. ¿Por qué? No tienen oportunidad de trabajar. Todo el dinero, ¿quién lo tiene acaparado? El caballo rojo, el que está desatando la guerra. ¿Por orden de qué? Del caballo blanco, que es el jefe mundial. Mira, recógeme todas las riquezas del mundo. Mátame a todo el mundo, como dijo el Señor Jesucristo, y se lo repito a usted. El ladrón no viene sino para qué? 3 cosas. Robar, matar y destruir, como hacía Alejandro y los medios y los persas. Ellos robaban, mataban y destruían lo que no les convenía. Por eso que Alejandro Magno, con el odio que, como era medio rarito, ¿no? Con el odio que tenía hacia los medios y los persas, él destruyó todo lo que los medios y los persas en 320 años de imperio mundial. Entonces, cuando vino el imperio griego, que es Alejandro Magno, entonces él destruyó todo lo que tenía los medios y los persas construidos. Pero el oro lo acaparaba para él. De todas maneras, como era un muchacho medio loco, ¿verdad? Y vivía rascado, no duró mucho, 33 años, conquistó casi el mundo entero, pero pues, eso está en la escritura, que lo veremos el capítulo 13, que es un capítulo bastante con doctrina que vale la pena explicar. Ahora fíjense ustedes, aquí nos damos cuenta, si una persona trabajaba en el día, no tenía para comprar ni aceite ni vino. Oigan esto que viene importante. Ya lo dije, ¿no? Si en ese momento quien no tenga la marca de la bestia no podrá. Lo dice allí en el capítulo 13, quien no tenga la marca aquí y quien no tenga aquí no podrá. Bueno, ahora fíjense algo muy importante en esto, ¿no? Una persona por lo menos que logre, oigan bien, de la oposición de la bestia, de la oposición a la bestia, que tenga algo, ¿verdad? Y no tenga aceite y vino, como lo dijo en las 10 vírgenes cuando vino el esposo, que no tenían aceite, y que le dijeron las otras, y comprar. Después eso lo tendremos que explicar más adelante. Y comprar a los que venden. Esa hora no podían ir a ninguna parte. Resulta algo muy importante. No le hagas daño ni al vino ni al aceite. Cuando alguno del pueblo que no pertenece a la bestia, bueno, yo quiero tener un poquito de vino o un frasco de vino y un frasco de aceite. Oigan bien, eso está en la escritura y es así como va a suceder. ¿Entienden? Ahora resulta que ¿quiénes son los que la poseen? En aquel entonces, ¿quiénes tendrán entonces el aceite y el vino? La bestia, los siervos de la bestia. Ahora cuando va por lo menos una persona, entonces, yo necesito medio frasquito de vino y medio frasquito de aceite. Allá, cuando llega allá, sí, cómo no, mi jefe vende, anda allá, allá está y te van a vender. Cuando él va al depósito allá, mira, quiero medio frasquito de vino, oigan bien, quiero medio frasquito de vino y quiero medio frasquito de aceite. Sí, cómo no, ¿verdad? Pero un momentico, hay un requisito, y la marca, no la tengo, y él, bueno. Yo te lo vendo si tú vas, oiga bien, yo te lo vendo si tú vas y adoras a la bestia del emperador que está ahí, te arrodillas y le pongas un poquito de perfume. Mira, te lo voy a regalar. Y te adoras allí y le cantas así y yo te vendo el medio litro de aceite y el medio
de vino. Y yo te lo vendo, pero si tú adoras allí. Le dice, mira que lo hace. Entonces, ¿qué hacen? Por eso, hermano, hay que ver cómo Dios habla aquí en este caballo negro. No le hagas daño ni dándole a entender que en ese entonces quien no, es como dice el dicho actualmente aquí en Venezuela, ¿no? Llega un tiempo que el mono no carga a sus hijos. Llegará el tiempo tan difícil, hermano, que cada quien dejará sus cosas y se tendrá que esconderse, así como hace el mono cuando oye el rugido en la selva del león o del jaguar o del enemigo. La mona y el mono dejan el hijo ahí, el pequeñito, cómanselo. Y eso está en la Escritura. En la Escritura Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, cuando la gente que esté aquí en este pueblo, cuando estén allí en la tierra prometida y cuando vayan por el camino y ven un nido de aves o de cualquier otra cosa, no mates a la mamá ni al papá, déjalo que se vaya y recoge únicamente los huevitos. ¿Por qué? Porque ellos tienen oportunidad de reponer nuevamente los huevitos. Bien. Algo así parecido, ahí hay enseñanza. Lamentación. Claro, entonces ¿qué resulta, hermano? Que uno ve las cosas como Dios nos habla a nosotros en la Escritura. Le dice, mira, tengan cuidado, teman a Dios. El que lee y el que predica debe saber eso en hebreo. Teme a Dios, teman a Dios. Porque Dios en estos momentos, estos 4 jinetes, el Señor Jesucristo está desatando ¿qué? Ira y juicio prolongada hasta las 7 copas, que vendrá entonces los 3 años y medio del último para llegar a la guerra de el Armagedón. Y en esa guerra del Armagedón se verán de lleno como el jinete blanco, como el jinete rojo, como el negro y como el amarillo se van a desenvolver ampliamente recogiendo ¿qué? Cadáveres, ¿verdad? Y eso lo veremos cuando lleguemos entonces a ese jinete número 4. Anoten algo para que lo lean. Anoten pues, por favor. Jeremías capítulo 15 del 1 al 4. Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 15 del 1 al 4. Jeremías capítulo 15, únicamente para que veamos cuando vengamos, que vamos a leer el cuarto jinete de lo que viene es Eneas, hermano. Y para que el que predica aquí, el hermano que se levante, debe hacer énfasis. Ay de ti, si al oír el Evangelio no te arrepientes, porque todas estas plagas, dice el Apocalipsis, las va a derramar Dios sobre toda persona desobediente. Eso es horrible. Dios nos guarde a todos los que estamos aquí. Jeremías capítulo 15 del 1 al 4, 4 versículos del 1 al 4. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.